Ok, bienvenidos a este café con Nitrotel en el cual hoy hablaremos sobre mediciones en fibra óptica. Mi nombre, Daniel Morera, soy el director de desarrollo de nuevos negocios y technical support de Nitrotel. Tenemos a Ibe Patterson, presidente de Nitrotel, JJ Chacín, que está presente, es el Senior Sales Support. Tenemos a Joel Quesada, nuestro gerente de operaciones, Connie Andrade, ventas corporativas, Santiago Sardiña, ventas internas. Primero que nada, ¿qué podemos medir en un enlace o en una instalación de fibra óptica? Lo primero es la inspección física. La inspección física incluye comprobar continuidad y polaridad. Después hablaremos de la polaridad, para eso nos apoyamos en el BFL o BFL, que vamos a hablar también de él, el acabado de los conectores, ¿verdad? En lo cual nos apoyamos en los microscopios y por supuesto hay una parte que son reservas, amarres, identificación y una cantidad de parámetros que hay que inspeccionar. Con respecto a las mediciones propiamente dicho, se puede medir atenuación y potencia, se puede medir distancia, la cual es, como se menciona ahí, es fundamental en fibras, instalaciones multimodo, pérdida de retorno y caracterización de vidrio, lo cual es importante para vidrios G655 que generalmente son para redes WAN. De eso también vamos a hablar rápidamente. Aquí tenemos un problema porque si se dan cuenta, lo que hay que cubrir es imposible cubrirlo en un café con Nitrotel. Nosotros vamos a dar unas pinceladas, pero a lo largo de este café con Nitrotel los voy a referir a grabaciones que tenemos ya disponibles en el canal de Certitel, en el cual están profundizados los temas bien, bien, con mucho detalle sobre lo que estamos tocando en el día de hoy. Lo primero, nosotros tenemos un Visual Fault Locator, un localizador visual de falla, que no es más que una linterna láser en color rojo, que se utiliza para, para verificar continuidad, saber si el hilo tiene continuidad, dobleces excesivos, los cuales producen atenuaciones, solamente válido en chaquetas de 250 y 900 micras, y la polaridad, verificar que la polaridad está llegando de transmisor a receptor, receptor a transmisor. Es muy importante cuando yo estoy utilizando un BFL, un Visual For Locator, no provocar daños en la vista. Por eso se establecen normas en Estados Unidos que ningún láser puede tener una potencia mayor de 5 milivatios. Pero tenemos un problema. Aproximadamente el alcance de un láser, esto es aproximado, es de 1 kilómetro por milivatio. Entonces, si yo tengo un láser de 2 milivatios, me va a llegar a 2 kilómetros. Si tengo un láser de 5 milivatios, me va a llegar a 5 kilómetros. Y supongamos que yo quiero verificar un enlace de 10, 12, 15 kilómetros. Evidentemente, ese láser no va a llegar al final. Pueden conseguir en el mercado láser hasta de 30 milivatios. Absolutamente no recomendamos, en el caso de Nitrotel, no recomendamos y no vendemos BFL mayores de 10 milivatios, siendo el ideal 5, porque la ventaja del láser de 5 milivatios es que ustedes hacen así, les pasó por los ojos y ustedes voltearon y no pasó nada. ¿De acuerdo? El de 10 milivatios más o menos, pero podría haber un pequeño daño si ustedes lo miran de frente, aunque sea rápido. Por eso el de 10 milivatios no es lo correcto, pero no es tan peligroso como un BFL de 20 milivatios, 25 milivatios. Esos son realmente muy peligrosos. Entonces, hay personas que me preguntan, bueno, pues si mi enlace tiene 20, 30 kilómetros, ¿qué debo hacer para verificar la continuidad, etcétera, etcétera? Hay unos detectores de tráfico, otro tipo de equipos que me pueden permitir, y por supuesto un OTDR, pero no, los láser no son para verificar enlaces de esa longitud, a pesar que puedan conseguir láser en el mercado de 25 milivatios. Recuerden, daños irreversibles en la retina. El acabado de los microscopios, de un conector. Un conector, ustedes pueden verificar, cafecito, ustedes pueden verificar con microscopios tradicionales
como el que se menciona ahí, pero por ejemplo, este es un microscopio de amplificación de 100. Ahí estamos viendo el cladding, el núcleo, qué tan bien está el núcleo, qué tan sucio, qué tan confiable es ese tendido. Evidentemente, aquí tenemos una inspección absolutamente subjetiva, muy peligroso a la vista, porque si yo coloco un microscopio tradicional, ¿verdad? Y del otro lado hay un equipo activo, los equipos activos de red funcionan en luz infrarroja, no es visible. Y ustedes están mirando su conector y están recibiendo daño permanente en la retina, daños irreversibles en la retina. Esto, repito, es grave. eh, en muchas instituciones a nivel, sobre todo en países del primer mundo, está prohibido el microscopio tradicional. No se pueden usar microscopio tradicional. Lo que se recomienda es el microscopio de video. Claro, el microscopio de video tenemos un problema que vale por lo menos 10 veces más que el microscopio tradicional. Si el microscopio tradicional les vale $150, este vale $1.500. O sea, eh, eh, hay una proporción de al menos 10 veces más costoso. Pero estos microscopios de video presentan reportes no subjetivos. Ellos van a decir si ese eh, conector pasa la inspección, en este caso falló, porque hay sucio cerca del área. Depende ustedes pueden ajustar qué tan estricto es en el software, tan estricto es la inspección de estos microscopios de video, presentan reportes. No hay ninguna posibilidad de porque ustedes lo que están viendo es un video de el conector, ¿no? Y puede haber láser, puede haber lo que les dé la gana y ustedes no tienen ningún tipo de inconveniente. En el caso de Nitotel, este es el modelo, el NTFBW100, es el modelo que estamos ofreciendo, es un modelo bastante robusto, este, con- les pueden cambiar las puntas, ya, puntas adaptables para 2.5 milímetros, los conectores angulados, conectores de 1.25 LC o conectores MTP. Todo eso es posible en este microscopio. Hay una pregunta. Hay gente que me dice, no, pero es que uno tiene que revisar los conectores cuando uno los fabrica. Pero si ellos vienen originales de fábrica, por ejemplo, un conector mecánico prepulido o un Pictel o un Pacor, eso no hay que hacerlo. ¿Requieren inspección? La respuesta es sí. Y limpieza. Usted dice, bueno, pero si no viene original de fábrica, en la manipulación, en el empacado, en el desempacado, puede ocurrir suciedades que pueden afectar. Entonces, siempre, a pesar de que sea original de fábrica, debe existir limpieza. Entonces, aquí viene el primer webinar que les recomendamos, que está en el canal de Certitel, que es limpieza y microscopios en fibra óptica. Entonces, ahí hay un webinar donde se habla de los materiales de limpieza, qué tan estricta debe ser la limpieza, etcétera, etcétera, en la inspección. Entonces, fíjense que sí hay que inspeccionar y limpiar los conectores originales de fábrica. Particularmente hay lugares como en los centros de datos donde el nivel de atenuación en multimodo es muy bajo, 1.6, 1.9 dB. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en los centros de datos cuando estamos trabajando a 100 gigabits. También en redes GPON, cuando estoy llevando el límite de atenuación de mi presupuesto de atenuación, estoy usándolo prácticamente al máximo para poder llegar a distancias mayores. Entonces, ahí está el caso. Aquí tenemos un enredo con la gente confundiendo atenuación con potencia. Son dos cosas completamente diferentes, completamente diferentes. Atenuación, ahí está la fórmula, en decibeles, no es más que una comparación logarítmica entre la potencia de salida y la potencia de entrada. O sea, la atenuación es una comparación, es un porcentaje, una fracción logarítmica, si es el caso de B, entre salida y entrada. La potencia es, que si es en dBm, es una potencia con respecto, logarítmica con respecto a 1 milivatio, es potencia. Entonces fíjense que uno es potencia y otro comparaciones de potencia. Son dos cosas diferentes. Y perdón, aquí hay un webinar que ha sido muy popular, yo creo que tiene ya 10.000 vistas y tiene solamente un año. dB y dBm no son lo mismo ni se escriben igual. Si quieren detalles sobre esto, estoy hablando de casi 45 minutos hablando de lo que es dB y dBm. Por supuesto, incluir la parte coaxial, la parte de antenas, la parte de fibra óptica. O sea, es bastante completo este webinar que está grabado en el canal de Certitel.
La potencia versus atenuación. Fíjense cuál es el problema. Nosotros en redes GPON, la gente lo que acostumbra es medir si llegó suficiente potencia. O sea, a lo primero que le dicen al, al instalador es que tú tienes que tener en el cliente una potencia mayor de menos 20 dB. De la negativa, o sea que si es menos 19 dB es más potencia, menos 18 dB, o sea que el peor escenario es menos 20 dB. Entonces viene el instalador, mide primero la potencia en el NAP antes de efectuar la instalación y le da 14.8. Mide la potencia en el cliente, le da menos 19.1. Por supuesto, fue menos que 20 dB, que es lo que le decían, y dice, eso está perfecto. Eso de perfecto no tiene absolutamente nada. Ahí estamos hablando que la atenuación que estamos agregando en ese cable drop con dos conectores es menos 4.3 dB. Estoy metiéndole una atenuación de 4.3 dB, de 4.3 dB con dos conectores y, qué sé yo, 30, 40 metros de cable. Después veremos más adelante que eso debió dar aproximadamente máximo 1.5 dB, como un número exagerado. Número exagerado. Por favor, si van apareciendo preguntas, pueden ir acumulándolas en el chat, ¿sí? Para que después no se les quede en el tintero. Entonces, ese tendido está malo, tiene un problema porque evidentemente en vez de dar 1.5 está dando 4.3 dB, algunos de los conectores están malos, hay un doble, hay un problema, pero sin embargo fue aprobado porque llegamos al cliente final con una potencia suficiente. Te habían dicho que el límite era menos 20 y está en 19.1. Aquí hago una observación. Está montada una escalera sin arnés. Hay que estar pendiente siempre las normas de seguridad. Hay que estar pendiente de ese detalle. La atenuación. ¿Qué produce atenuación en un hilo de fibra óptica? Evidentemente, los conectores, los empalmes, los splitters, el cable doblado de más de lo permitido, el radio de curvatura de más. Esto no debería ocurrir. O sea, la atenuación de los empalmes es inevitable, la atenuación de los conectores es inevitable, la atenuación de los splitters es inevitable, pero esto no debería ocurrir si está bien instalado. Entonces, esto es lo que produce atenuación en un tendido. Los parámetros de atenuación son para las redes LAN, la norma TIA 568.3 en su versión E, la última, establece que la pareja de conectores acoplador 0.75 dB, que cada empalme 0.3 dB. ¿Por qué tan altos los empalmes? Porque no distinguen entre empalme mecánico y empalme de fusión. Tenemos adicionalmente la atenuación del cable monomodo o single mode es de 0.5 dB independiente del, del tipo de ventana que estemos utilizando, 1310 o 1550. En la fibra multimodo, 3.5 dB por kilómetro, 850 y 1 dB por kilómetro a 1310. Había por ahí unos numeritos adicionales que hablaban de fibra monomodo de OSM1, OS1 y OS2, exterior e interior, pero eso fue derogado en la norma, ¿no? Porque vas a encontrar por ahí en textos viejos que va a decir que en cable single mode o monomodo, 1 dB en OS1 y 0.5 dB en OS2, una interior y otra exterior. Eso ya está derogado. En el caso particular de las redes MAN-WAN, varía de acuerdo al contratante. O sea, los parámetros están establecidos en el proyecto, en las especificaciones del proyecto, ¿verdad? En el Scope of Work, o sea, lo que se estableció que debe cumplir el proyecto. Generalmente se acostumbra a que los conectores estén alrededor de 0.6 dB. Fíjate que aquí hablaban de 0.75 dB por pareja de conector y acoplador. Aquí es cero, no es por pareja de conector y acoplador, sino por conector. Y fíjense que es más alto. ¿Por qué es más alto? Porque usamos conectores de terminación en campo. Entonces los cables, los conectores de terminación en campo o mecánicos tienen una atenuación muy superior a, por ejemplo, un Pictel. Los empalmes 0.05 dB, los cables, en el caso de monomodo, pero siempre es monomodo, por supuesto. Entonces, Man One no existe fibra multimodo. En single modo o monomodo, 0.4 dB a 1300 y 0.25 a 1550. Son valores típicos, eso está establecido en cada proyecto. Y los splitters, dependiendo de la división, si es 1.2, 1.4, 1.8, 1.16, 1.32, van de 3.9 a 20.3. Hay tablas que le dicen cuánto es la pérdida de inserción de los splitters. Entonces, con esos parámetros ustedes hacen el cálculo teórico. Mira, mi tendido tiene dos conectores, tiene un empalme, no tiene splitter.
La longitud es de tanto, esto es multimodo, monomodo, y hacen su cálculo. Después que tienen ese cálculo teórico, viene la medición propiamente dicha. La medición propiamente dicha tiene dos pasos. El primer paso, deben tener una pareja de equipos, un medidor de potencia o power meter, optical power meter, y una fuente de luz, optical light source. Deben tener los dos equipos. Entonces, lo primero que se hace es calibrar los equipos con los passcords de referencia. Entonces se conectan los dos equipos, se memoriza, el equipo tiene un botón que dice referencia, setup, etcétera, etcétera. Memorizó lo que va a ser la potencia de entrada. Luego se van al sistema que quiero medir, al tendido que voy a medir, en un lado la fuente de luz, otro el medidor de potencia, y por supuesto estoy midiendo la potencia de salida. Entonces, recuerden que la atenuación es 10 veces el logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Entonces, el equipo tiene memorizada lo que va a ser la potencia de entrada, mide la potencia de salida, hace su cálculo, ¿verdad? Su división y su logaritmo lo multiplica por 10, ¡tac! Y les presenta la atenuación. Esa atenuación la comparamos ¿con quién? Con el cálculo teórico. Con el cálculo teórico. Entonces debe ser menor o igual que el cálculo teórico. Y eso, señores, es la certificación de un tendido de fibra óptica. Paso número uno, cálculo teórico. Paso número dos, calibración. Paso número tres, medición de cada uno de los hilos. La calibración se hace una sola vez y después se miden todos los hilos. Se vuelve a repetir la calibración si el equipo se apaga o lo hacemos otro día, ¿no? Los equipos que estamos aquí dibujando, la medidor de potencia, Optical Power Meter, o la fuente de luz, Optical Light Source, son los dos equipos que requiero, ¿verdad? Estos dos equipos, mucha gente lo llama OLST, Optical Light Loss Test Set, y en el caso de Nitrotel, estos son los modelos correspondientes, están en la página web, por supuesto, estos son los modelos correspondientes que tenemos. Por supuesto, hay otros modelos adicionales porque depende de el- la potencia de la fuente de luz, ¿verdad? Y qué ventanas cubre la fuente de luz. Y los medidores de potencia sí, normalmente deben cubrir, por lo menos un medidor de potencia serio debe cubrir por lo menos 10 longitudes de onda. Después tenemos la siguiente medición, que es el reflectómetro OTDM, OTDR, Optical Time Domain Reflectometer, ¿verdad? Este es el otro equipo para medición. ¿Qué podemos medir con un OTDR? Podemos medir, podemos determinar longitud total, ubicación de distancia, tipo de evento y atenuación individual de los eventos. Cuando hablo de tipo de eventos, son eventos, llaman eventos reflectivos que tienen aire, parejas de conectores o empalme mecánico, o eventos no reflectivos que producen atenuación sin aire, que son empalmes de fusión y cable, por ejemplo, doblado más de lo permitido. Pérdida de retorno, reflectancia, y si ocurren empalmes de vidrios diferentes, de aperturas numéricas diferentes. Todo eso podemos encontrarlo con un OTDR. Evidentemente, este es un tema que corresponde a un webinar completo que se llama ¿qué podemos sacar de una reflectometría? Esto está en el canal de Certitel, la grabación correspondiente. Fíjense que ya les mostramos tres grabaciones, una de limpieza de conectores, otra de limpieza e inspección de conectores, esta de reflectometría y creo que mencionamos otra más por ahí atrás. O sea, es interesante. Ah, DB y DBM. Son las tres que le hemos recomendado para profundizar con bastante detalle estos temas que son complejos. En el caso de Nitrotel, contamos con el OTDR básico, que mide 1310 y 1550, solamente single mode, con un rango dinámico de 24 dB. El rango dinámico les dice a ustedes el alcance. Normalmente un enlace, esto les va a permitir a ustedes con 24 dB prácticamente 100 kilómetros de enlace si no hay splitter. Los splitters tienen una atenuación enorme. Entonces, cuando yo hablo de redes POM que tienen splitter en el camino, yo necesito por lo menos 34 dB de rango dinámico para poder compensar la atenuación de los splitters y poder continuar la medición. Entonces, en este caso, el POM, además de tener un mayor rango dinámico, incluye la ventana de 1625, que no es una ventana de equipo activo, es para hacer mediciones sin perturbar la red en operación. Entonces, por eso un OTDR. Estoy mostrando los dos
más importante. Tenemos OTR, gente me dice, tiene un OTR de 45 dB de rango dinámico. Sí, por supuesto, los tenemos de 45 dB de rango dinámico. Eso es cuando tenemos splitter de por lo menos 1.16, 1.32 metidos en el medio. Necesito por lo menos 45 dB de rango dinámico para poder efectuar. Hay OTR que incluyen la fibra multimodo, o sea, que sean monomodo y multimodo, también lo hay. Entonces, simplemente estoy mostrando en este momento dos de los modelos más importantes. Este, evidentemente, en que podemos sacar de una reflectometría, en ese les explica cómo escoger un OTR, cuáles son los parámetros que tengo que tener pendiente de un OTR. ¿Se puede sacar la atenuación de una reflectometría? Sí, y en ese video, en esta grabación, les explica cómo. Simplemente yo tengo una reflectometría, uso dos bobinas de lanzamiento en los extremos, ¿verdad? Por supuesto, ustedes van a entender, si no lo conocen, lo que es una bobina de lanzamiento. Aquí físicamente las tenemos, la bobina de lanzamiento. No es más que una caja con 500 o 1 kilómetro de fibra óptica y dos conectores. Eso se llama bobinas de lanzamiento. Le coloco bobinas de lanzamiento en ambos extremos para aislar las zonas muertas y el final de fibra, y yo puedo sacar la atenuación de ahí. Entonces, esto significaría que yo con un OTR podría no necesitar el medidor de potencia y la fuente de luz. Eh, para que el OTR funcione, tiene que haber una longitud mínima generalmente de varios kilómetros. Por ejemplo, en una red LAN, un enlace de 30, 50, 100 metros, no puedo utilizar un OTR para sacar la, la, la atenuación. Entonces, generalmente en tendidos largos, puedo sacar la atenuación de la reflectometría, ¿verdad? En tendidos largos. De acuerdo a la TIA, Telecommunication Industry Association, exclusivamente para redes LAN, cableado estructurado, existen dos niveles de prueba. El Tier 1 mandatorio, debemos verificar que la instalación esté cruzada, o sea, cada dos hilos tienen que estar cruzados, el uno al 2 al uno, para garantizar que el transmisor vaya a receptor, receptor vaya a transmisor. La atenuación debe medirse. Opcional que sea en ambas ventanas y bidireccional. Es opcional, pero por favor háganlo siempre en ambas ventanas. En el caso de multimodo 850 y 1300, en el caso de monomodo 1310 y 1550. Y bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Que yo pongo la fuente de luz en un extremo y el medidor de potencia en el otro, y después los mido invertidos. Y la distancia. La distancia, hay varias maneras de sacarla. Pueden conseguir unos equipos OLTS, medidores de potencia, de atenuación, que incluyen distancias, son costosísimos, ¿no? Es un certificador. Un certificador son realmente muy costosos los que les miden. Un certificador les va a medir distancia, les va a verificar la polaridad y le va a medir las dos ventanas pisando un solo botón. ¿Verdad? Y él hace todo de un solo golpe. O sea, evidentemente es mucho más rápido, pero son extremadamente costosos. La segunda opción, un OTR. La tercera opción, sacar fotografías a los cables, entrando a un gabinete y llegando a otro gabinete donde está el marcaje de longitud. Simplemente restamos las dos distancias y esa es una certificación de distancia, ¿no? Esa es la alternativa. Ese es el Tier 1 mandatorio. El Tier 2 dice que adicional a lo anterior, tiene que haber una reflectometría. La pregunta es, en una red LAN, ¿para qué yo quiero una reflectometría? Evidentemente la puedo querer porque quiero averiguar la distancia. Está bien. Entonces, es una forma de verificar la distancia que me lo piden en el Tier 1, que es obligatorio y mandatorio. Lo otro es opcional. Pero pero yo podría utilizar un OLTS, un certificador que me mida distancia, o puedo sacar las fotografías y me mide distancia. O sea que no es obligatorio utilizar un OTDR en Tier 1. En Tier 2 sí me dicen que tengo que usarlo. ¿Y por qué? Para verificar, ¿verdad? Aquí, distancia es importante para el futuro, sobre todo si el protocolo funcionaría, ¿no? Por ejemplo, fíjate por qué es importante determinar la distancia. Por ejemplo, en multimodo o M3, en 10 gigabits yo puedo llegar a 300 metros, pero en 100 gigabits son 70 metros. Entonces yo voy a cambiar mis switches, voy a cambiar los media converter y voy a hacer un upgrade para trabajar a 100 gigas. Y el tendido tiene 120 metros. No va a funcionar. Simplemente no
va a funcionar. Entonces, por eso tiene que estar registrado en la certificación cuál es la distancia de este tendido, porque no tiene sentido que ustedes hagan la compra de los equipos y no funcionan en la fibra que tienen instalada. Y aquí es lo siguiente, la reflectometría busca verificar que en el medio no haya nada. O sea, ¿qué es lo que se busca en una reflectometría? En una reflectometría en redes LAN, porque el parámetro de la reflectometría, lo más importante es que ubicar los eventos, que haya eventos, atenuación, empalme, conectores, etcétera, etcétera. Y en las redes LAN se establece que en el medio del tendido no debería haber nada. Eso está establecido. No debería haber nada, solamente hay un caso particular de closes intermedios en el cual sí podría haber un empalme, pero en general no, en los tendidos no debería haber ningún tipo de empalmes, ni splitter, ni nada que se le parezca. Entonces la idea es verificar que no haya nada. Y yo he estado en proyectos en los cuales nos hemos encontrado con sorpresas de trampas que han hecho. Por ejemplo, el instalador pasando el cable se le rompió y eso lo que le ocurrió fue hacer un empalme mecánico, lo forró en cinta adhesiva y lo tiró en una cámara de registro. Lo encontramos en una certificación que hicimos. Finalmente, el último tema sería caracterizar el vídeo. Cuando tú hablas de caracterizar el vídeo, la gente se emociona, pero después van a ver por qué no se emociona. Cuando yo tengo un tendido WAN, lo más probable, cuando hablo de tendido WAN, estoy hablando de tendidos entre ciudades. Lo más probable es que el vídeo requerido sea G655. Y la pregunta es, ¿el que me vendieron es un vídeo G6? Porque el vídeo G655 es un vídeo que vale bastante más que el vídeo estándar que se usa en las ciudades, que es el G652D. Bastante más. Entonces, me lo cobraron y de verdad ese vídeo G655. ¿Por qué yo quiero un vídeo G655? En redes WAN se requiere técnicas de DWDM, ¿verdad? Wide Lane Division Multiplexer. Y esta división por multiplicación de longitud de onda de alta densidad, que puede llevar hasta 156 longitudes de onda, requieren que los vídeos tengan muy baja dispersión cromática, CD, Chromatic Dispersion, y el modo de polarización, PMD, sea bajo. Entonces, el equipo tiene que medir la dispersión cromática y el modo de polarización. ¿Qué equipos miden eso? Los equipos que miden eso son unos OTDR especiales. No es un OTDR normal, que tiene unos módulos, un módulo CD y un módulo PMD, ¿verdad? Para medir la dispersión cromática y el modo de polarización. El problema es que eso vale una cantidad importante de dinero. Estoy hablando de decenas de miles de dólares. Entonces, la gente se emociona mucho con eso, pero después cuando reciben el presupuesto de un equipo que tenga los módulos de polarización y dispersión cromática, dicen, wow, con un integrador necesitaría muchos proyectos para amortizarlo. Estoy hablando de equipos de decenas de miles de dólares, decenas de miles de dólares, este, para poder tener ese equipo. Entonces, claro, se requiere. Entonces, al final, lo que hace mucha gente es confiar. Porque de fábrica, cuando ustedes compran un vídeo G655, de fábrica le mandan el reporte, debe venir, el reporte de las pruebas de CD y PMD que se le hicieron en fábrica a cada uno de los carretes. Entonces, alternativa 2 es comprar a un fabricante serio, como en el caso de Nitrotel, que uno confíe en esos certificados que vienen de fábrica. Esa es la alternativa, ¿no? Este, Pero, repito, muchas veces cuando explico eso hay gente que dice, Daniel, ¿por qué explicas eso? Ahora toda la gente está exigiendo en las bases de los TDR, están pidiendo que el proyecto al final se le haga las pruebas de dispersión cromática y modo de polarización. Entonces, necesitan un equipo que vale 30, $40,000 adicionales, entonces el proyecto se hace más costoso. Estoy diciendo la verdad, simplemente estoy diciéndole qué es lo que debe ocurrir. Hasta este momento es, repito, una pincelada. Por eso es que mencioné los tres webinars anteriores, las grabaciones de tres webinars anteriores, para que podamos revisar o puedan revisar este tema. Entonces vamos.